Hola estimados amigos, agradezco enormemente la invitación que se me ha hecho para participar de este Congreso Costarricense de Medicina Física y Rehabilitación. En esta ocasión tengo el privilegio de hablar sobre los protocolos de valoración isocinética, sobre el concepto de la evaluación propiamente a través de medios isocinéticos, la ratificación diagnóstica fisiopatológica que podemos obtener a través de estas pruebas y una valoración isocinética que nos acerca a hablar de clinimetría en rehabilitación. Creo firmemente que hablar de clinimetría en rehabilitación nos permite hacer una rehabilitación con evidencia y no solamente basada en evidencia. ¿Por qué así? Porque artilugios y tecnologías como robótica, cibernética y mecatrónica nos pueden hoy ayudar a tener un menor sesgo de observador con respecto a evaluaciones objetivas y sobre todo a intervenciones con evidencia de impacto. Cuando podemos medir, podemos orientar la tendencia del resultado terapéutico y custodiar los cambios de ascenso hacia un enfoque o hacia una intención funcional. En síntesis, hay que convertir la isocinética en datos y los datos convertirlos en un acto terapéutico. Por ende, la prescripción de estrategias terapéuticas tiene que estar basada en datos objetivos de mediciones y valoraciones o eventualmente de seguimiento de programas o protocolos de tratamiento. Algunos colegas me han pedido que hablemos un poco sobre robótica isocinética, sobre las pruebas isocinéticas, su importancia tanto para la ratificación diagnóstica como para la evaluación propia de la noxa o de la condición fisiopatológica que pudiera presentar el paciente. Pero más allá de sacar valores específicos de una prueba isocinética, es insistir en convertir la terapia en datos y los datos en terapia. Los datos en terapia debe ser una interpretación que pase por el criterio clínico y por el discernimiento del profesional. Uno de los aspectos importantes de las pruebas isocinéticas es precisamente someter al paciente a una robótica isocinética programable. Programable en rango de velocidad como también programable en el ángulo de velocidad. Todos los valores que uno pueda obtener bajo pruebas isocinéticas están sometidas básicamente a una experiencia de velocidad constante con fuerza variable, donde mecanismos intrínsecos a nivel muscular, articular, se exponen y se manifiestan y forman una morfología o una graficación de un miograma isocinético producto del esfuerzo angular en una condición de velocidad determinada. Bien, hablar de robótica isocinética es entender que podemos hacer experiencias o someter a pacientes a experiencias concéntricas, 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 excéntricas, excéntricas, concéntricas, excéntricas, excéntricas. Podemos someter a paciente a contracciones isotónicas, como también a contracciones isométricas. Todo esto puede generar valores cuantitativos y cualitativos que nos va a permitir analizarlos y eventualmente inferir en una condición fisiopatológica que el paciente pudiera estar presentando. La objetividad sobre todo, entender que podemos tener tanto valores comparables en el tiempo, tanto en el mismo sujeto como también en relación con otros sujetos similares. Pero más allá de comparar a un paciente con otro, es importante comparar la evolución propia del paciente en el transcurrir del tiempo. Entonces aquí interesa obtener datos como por ejemplo dónde se encuentra el peak torque, cuál es la calidad y cantidad de trabajo, cuáles los newtons metro y en qué posición angular se ha obtenido esta expresión de mayor cantidad de newtons metro, cuál es la relación de fuerza por kilogramo por segundo, cuál es la relación también del concepto de potencia, del concepto de índice de fatiga y algunos otros valores como por ejemplo el concepto también de imbalance o balance neuromuscular. Llama la atención que las pruebas isocinéticas hoy nos pueden arrojar datos interesantes incluso para poder diferenciar diferentes calidades de inhibición recíproca y conceptos de coordinación intramuscular e intermuscular.
A la hora de evaluar las características de un miograma o un arco cinético, vamos a fijarnos en su morfología, si es una curva convexa, si tiene concavidades, indentaciones, decalajes o algún artefacto patológico que pudiera estar incluso asociado en un movimiento angular con un desperfecto que se relacione con presencia de dolor, tanto de condiciones musculares como condiciones plásticas, cápsulo-ligamentarias o tendinosas o intraarticulares que pudieran ser asociadas con deformaciones fisiopatológicas y patognomónicas propias de ciertas características lesionales. Bien, hacer una prueba isocinética pasa por determinar la velocidad de la evolución. Las velocidades pudieran ser, como ejemplo, una velocidad de 60 grados por segundo, de 180 a 180 grados por segundo, de 300 grados por segundo, tanto para la actividad agonista como para la actividad antagonista. Estas relaciones de velocidad pueden variarse también. Se puede hacer una actividad, por ejemplo, agonista o extensora, mejor dicho, por ejemplo, en una velocidad determinada a los 60 grados por segundo, mientras que su actividad contraria podría hacerse a otra velocidad, 180, 120, 140, 250, 300 grados por segundo. Es interesante que modificar la velocidad y la condición angular de un aparato isocinético y pedirle el esfuerzo al paciente para realizar una fuerza que definitivamente va a generar una condición de aceleración y desaceleración y una búsqueda de un pictor importante o evidente, pero en relación con el esfuerzo propio del paciente, donde él será la variable de una velocidad constante determinada por el dinamómetro. Bien, una vez obtenido los valores tanto cualitativos como cuantitativos, procedemos a la búsqueda en las gráficas de imperfecciones o el análisis morfológico propio de estas curvas. Y en cuanto a los valores cuantitativos, buscaremos aquellos porcentajes de relación o de ratio de relación entre, por ejemplo, un componente rotador interno con un componente rotador externo. ¿Y para qué nos sirve toda esta obtención de datos tanto cualitativos como cuantitativos? Bueno, precisamente para la toma de decisiones, de programas de rehabilitación individualizados para la condición fisiopatológica que está presentando el paciente, o en dado caso para una configuración de un entreno. Una vez que se plantea la hipótesis de qué es lo que hay que corregir en el paciente y cómo lo podemos corregir, tanto en condiciones de actividad, por ejemplo, tónica, actividad fásica, número de repeticiones, distancias prudentes de intervalos de descanso, como también eventualmente el progreso de las cargas. Todos estos elementos pueden ir dando datos en condiciones reales que pueden ser comparados con datos obtenidos en pruebas anteriores y van ratificando en sí o no el hecho de ir por un buen sendero o un buen camino de progreso y de buena tolerancia por parte del paciente frente al programa de rehabilitación que podemos estar planteando. Aún con diagnósticos similares, todos los pacientes son ciertamente diferentes. Por ende, no podemos meter, a pesar de que el diagnóstico sea, por ejemplo, una lesión del cruzado anterior, no podemos someter al paciente a un solo programa o un estilo de programa de rehabilitación. Y esto se pone más en evidencia cuando isocinéticamente o en forma objetiva, a través de instrumentos clínico-métricos, podemos generar datos que nos dicen si vamos por buen camino o no estamos logrando nada. Muchas veces el paciente es producto de un estancamiento en su evolución y este es sinónimo de un estancamiento de programas de rehabilitación con él. Las pruebas isocinéticas no solamente pueden ser una condición de valor de peritazgo con respecto al nivel lesional o al grado de recuperación que un paciente ha tenido, sino que también sirven para orientar y animar al paciente a máximos esfuerzos.
Hoy por hoy la robótica isocinética es más allá de una estrategia de evaluación. Permite herramientarnos en forma objetiva hacia dónde plantear nuestros tratamientos y sobre todo a ver la efectividad de los mismos, si son acertados o no lo son. Ahora bien, la evaluación isocinética y las valoraciones isocinéticas pueden tener dos grandes objetivos. El primero es precisamente evaluar la condición que presenta el paciente en un ambiente controlado bajo una condición de estrés controlado, de petición activa, volitiva y intencionada por parte del paciente. Por el otro lado, podemos nosotros configurar bajo la interpretación o correspondiente a la interpretación de los datos obtenidos el programa o protocolo de intervención individualizado para aquella condición fisiopatológica que se ha detectado en el paciente. No antes podríamos nosotros hacer una intervención realmente ajustada a las condiciones que queremos realmente modificar, aquellas que se desvían de parámetros o valores estandarizados. Cada pivote articular en unidades multiarticulares isocinéticas nos permite ajustar diferentes velocidades y diferentes tiempos de ejecución, al igual que número de repeticiones, pero sobre todo determinar la velocidad angular a la cual vamos a someter esas unidades neuromusculares y ese estrés intraarticular que podemos intencionalmente también realizar en un ambiente, reitero, en un ambiente controlado. Estas aplicaciones eventualmente nos llevan a múltiples intervenciones terapéuticas o múltiples evaluaciones de condiciones fisiopatológicas que requieren una intervención de rehabilitación o una intervención terapéutica. El poder interpretar los datos obtenidos y el poder analizar las desviaciones de normalidad estandarizada en diferentes sujetos, incluso con el mismo diagnóstico, nos permiten diferenciar el abordaje terapéutico a cada uno de ellos. Si bien es cierto, a veces atendemos pacientes con el mismo diagnóstico, pero en condiciones significativamente diferentes. Y por ende, en algún momento dado decimos que aún con diagnósticos similares, todos nuestros pacientes son igualmente diferentes. Encontrar esa diferencia a través de un programa o un protocolo de evaluación e inferir en la interpretación de esos datos, sean cuantitativos o cualitativos, nos permite a nosotros hoy en día utilizar aparatos isocinéticos y ajustar en un ambiente controlado parámetros como por ejemplo rango de movimiento, velocidad angular o velocidad lineal como metros por segundo, o eventualmente también modificar algunos aspectos de intervención isocinética clásica o isocinética balística, que son estrategias, estas últimas, necesarias para potencializar los resultados en pacientes con condiciones subfuncionales o en condición de cierto grado de fragilidad o que están iniciando un proceso de rehabilitación. Las velocidades, los rangos de movimiento, el tipo de contracción solicitada en el paciente va a generar datos y esos datos podemos eventualmente nosotros analizarlos y independiente de los datos analizados siempre va a haber un razonamiento clínico que nos permita ajustar la estrategia terapéutica medible y cuantificable que puede ser comparada en el tiempo y que nos permita, por ejemplo, ratificar la efectividad de una intervención en rehabilitación. Davis sugiere una serie de estadios de procesos de rehabilitación. Algunos empiezan con actividades isométricas con rangos cortos, después con actividades isotónicas, excéntricas, concéntricas o incluso movimientos pasivos muy lentos o medianamente lentos o rápidos, según recomendaciones específicas de velocidades angulares para diferentes pivotes articulares. No cabe duda que los aparatos más útiles en rehabilitación para hacer intervención
isocinética en ambientes controlados son las unidades multiarticulares, aquellas que me permiten hacer evaluaciones y tratamientos de rehabilitación de un tobillo, de un hombro, de un codo, de una muñeca, eventualmente incluso de columna vertebral, en algún caso dado en lo que es extensión y flexión de rodilla, o incluso también participaciones de actividades a nivel de cadera. Los programas o protocolos de inicio pueden estar relacionados con algunas intenciones u objetivos funcionales. A veces queremos mejorar movilidad articular sin participación muscular, o a veces queremos ya empezar con una actividad activa asistida dentro de un subsidio isocinético balístico que nos permita regular tanto la velocidad angular, el número de repeticiones, el descanso entre cada una de esas repeticiones o esas series también, y particularmente la captura del esfuerzo humano convertido en gráficos y el esfuerzo humano convertido en números. Ese análisis cualitativo y ese análisis cuantitativo es el que nos va a permitir realmente inferir en una condición muy selectiva y una condición muchísimo más acertada hacia los objetivos que queremos mejorar en el paciente. Si los mejoramos, nos vamos a dar cuenta. Como aspectos importantes de la rehabilitación, a veces nos interesa reducir la inflamación, mejorar la movilidad, la fuerza, el equilibrio, la coordinación y el gesto funcional. Eso es muy importante, que la isocinética tenga una intención funcional y que nos permita también hacer un ajuste o un acondicionamiento de la demanda cardiopulmonar que el paciente tiene o debe tener o va a tener frente a la demanda de un esfuerzo físico. Algunos esfuerzos físicos se pueden subsidiar, algunas actividades con aparatos isocinéticos pueden subsidiar el movimiento, y esto puede ser el principio de una activación neuromuscular necesaria que nuestros pacientes deben hacer. Por ende, la configuración de un protocolo de tratamiento debe estar ciertamente ajustado a la interpretación de esa morfología de un arco isocinético o de un miograma, y el análisis y las inferencias de las imperfecciones, de los artefactos que pueda tener esta graficación en tiempo real, que pueden tener, por ejemplo, manifestaciones de decalaje, problemas en la aceleración, problemas en el torque, problemas eventualmente en el punto máximo de fuerza máxima, en actividades concéntricas, isométricas, isotónicas, isocinéticas, balísticas o clásicas, como correspondan. Lo interesante de todo esto es que el entrenamiento isocinético está supeditado a la interpretación de una valoración isocinética. Por ende, la valoración puede tener estandarizadamente un orden consecuente de cómo hacer la prueba, según sea lo que queremos capturar y según sea también el diagnóstico con el cual viene nuestro paciente referido para una prueba isocinética. En función de este diagnóstico y en función de algunos objetivos de recuperación de la disfunción que el paciente tiene, planteamos eventualmente esa configuración de la captura de los datos a través de un movimiento ejecutado por la actividad subfuncional residual o eventualmente ausencia de la misma, para ejecutar un movimiento frente a una robótica que va a obedecer la configuración del profesional. No es qué es lo que hace el aparato, es qué es lo que nosotros podemos hacer con el aparato y cómo podemos convertirlo como una herramienta de tramado de fuerzas, de mejor rendimiento a nivel de control y coordinación neuromuscular, sea con algunas taras de características supratentoriales o con alguna condición secuelar meramente traumática a nivel del esqueleto axial y sus componentes, sean cartilaginosos, ligamentarios, tendinosos, musculares y de inervación
neuromuscular. Aspectos importantes como la coordinación intramuscular e intermuscular y las relaciones del comportamiento de la inhibición recíproca, sobre todo en pacientes que pudieran tener un desentreno o en pacientes que pudieran tener algunas alteraciones de neurona motora superior, son muy importantes. El análisis, por ejemplo, de la espasticidad antes de Botox o después de Botox con una isocinética es muy significativo, y también, al igual que podemos realizar en algún momento dado pruebas asociadas a el análisis del tono, como las que conocemos como la escala de Hellitar-Dew o eventualmente la de Ashworth modificada. Todo esto es ajustable, incluso podemos invitar hasta la electromiografía de superficie para tener impresiones clínicas aún muchísimo más acertadas del comportamiento neuromuscular de nuestro paciente. No toda la isocinética ni la isocinética debe estar supeditada a rodillas. Sé que de alguna otra forma muchos autores han tenido tal vez, creo yo, un estancamiento en el estudio excesivo de la rodilla. Sin embargo, sabemos hoy en día que la isocinética puede ser utilizada en otros pivotes articulares, lesiones tendinosas, lesiones ligamentarias, lesiones capsulares, por ejemplo, en hombro, en codo, en cadera, en tobillo, en muñeca. Son también tributarias a poder extraer de ellas datos importantes a través de una configuración de evaluaciones donde se establezcan aspectos de introducción del movimiento, familiarización del movimiento que le pedimos al paciente, queremos pedirle al paciente, la prueba o ensayo de estos movimientos donde hay eventualmente alguna demanda de fuerzas submaximales y no maximales, y posteriormente, ya cuando el paciente entiende o tiene el aspecto de conexión con la demanda frente a un comando de acción peticionado, entonces sí, las exigencias submaximales, máximas o incluso supramaximales que pudieran darse. La curva de Gini en algún momento dado nos ha dejado la gran enseñanza de que velocidades específicas en función de actividades concéntricas o concéntricas excéntricas en determinados rangos de recorrido articular describen un potencial de tanto de trabajo como de energía solicitada y utilizada, al igual que también de potencia realizada y de fuerza máxima expresada a través del esfuerzo máximo que el paciente pueda hacer en función de si es una actividad meramente isotónica, si es una actividad isométrica o si es una actividad excéntrica. ¿Cuándo prescribir isotónico? ¿Cuándo saber que la actividad isométrica no se hace solamente en un aspecto goniométrico estacionario? Muchos de nosotros a veces mandamos isométricos de cuádriceps a un paciente y todos son en una posición angular. Los isométricos pueden ser en aparatos isocinéticos regulados y eventualmente ejecutados en diferentes momentos goniométricos o en diferentes estadios de grados goniométricos específicos. Por ejemplo, la misma extensión de codo o algunas ejecuciones, por ejemplo, a nivel de hombro pueden tener actividades tanto isotónicas con rangos completos como actividades isométricas en diferentes rangos o diferentes grados. De ahí uno puede tramar fuerzas y mejorar la morfología de un arco, de un miograma isocinético, y poder potencializar intrínsecamente mecanismos de mecanotransducción que se transfieren a respuestas fisiológicas de compensación en el paciente y por ende también en su desempeño funcional. Tener la versatilidad de poder evaluar y poder tratar con el mismo dispositivo diferentes pivotes articulares es lo que hoy en día hace de la isocinética un artilugio o eventualmente una tecnología muy bienvenida para poder consolidar procesos medibles y cuantificables, para poder eventualmente hacerle la pregunta hipotética al programa de tratamiento que hemos sugerido: ¿está siendo efectivo?
¿Está cambiando mi paciente frente a las rutinas terapéuticas que está recibiendo? ¿Está impactando también el terapeuta en una forma efectiva en las condiciones y los potenciales que el paciente tiene para recuperarse? Muchos de estos aspectos también son importantes. Cuando nosotros medimos, también nos medimos a nosotros mismos. No solamente es extraer un dato del paciente y ver si está progresando o no está progresando, sino también de calificar la efectividad de la intervención terapéutica que hemos planteado como estrategia de rehabilitación. Creo que no hay que tener temor a medir el impacto de nuestra sugerencia terapéutica frente a lo que está logrando el paciente o frente a lo que no está logrando el paciente. Ahora, por otro lado, es importante que una valoración isocinética en un buen orden establezca o nos ayude a establecer un buen orden de la intervención también terapéutica, con y sin la máquina robótica o con y sin el dispositivo isocinético. Cuando lo hacemos con el dispositivo isocinético, también nos queda en la mente la gran inquietud de poder alcanzar una ejecución funcional o un desempeño funcional simulado. Por ejemplo, el levantar un objeto, el abrir una llave o un grifo, el empujar una caja, eventualmente el girar un manubrio o el usar un destornillador o el acto de peinarse o el acto, por ejemplo, de golpear un balón o el acto eventualmente de hacer alguna actividad de desempeño cotidiano. Diferentes autores como Sid DeVere nos han dejado un gran legado y nos siguen ilustrando dentro del concepto isocinético aspectos de la interpretación de la morfología y los datos numéricos que nos arrojan este tipo de aparatos robóticos, donde son, como dije anteriormente, operador dependientes, y esto implica que el clínico, el profesional en salud, tenga las destrezas y habilidades y el conocimiento del caso para configurar el comportamiento del robot dinamométrico de estos aparatos isocinéticos y decirle dentro de los rangos de bioseguridad para el paciente cómo debe comportarse, al igual que también cómo puede eventualmente establecerse los momentos de parada o los momentos de topes seguros en las ejecuciones tanto de recorridos angulares como también de velocidades angulares, metros por segundo o grados por segundo. Existe también la otra posibilidad: ¿cuándo sugerir un programa isocinético balístico? Bueno, sobre todo cuando vamos a hacer un grado o un programa de rehabilitación en actividades funcionales. También es muy importante cómo las actividades en modo balístico pueden ser llevadas a las evaluaciones del desempeño laboral de un paciente o de una persona y descubrir riesgos de lesión por movimientos repetitivos que puedan estar dándose. En algunas latitudes a nivel del mundo ya se hacen evaluaciones isocinéticas dentro del portafolio de evaluaciones médicas correspondientes cuando se va a hacer una selección de personal para ejecutar actividades que implican cierto desgaste o ciertas cargas físicas y sobre todo también cierto número de repeticiones. Cuando esto se da y se describen o se encuentran algunas situaciones de fragilidad en algunos pacientes, se considera o la ubicación o reubicación laboral de ese trabajador hacia otro desempeño específico, o incluso se van a tomar aspectos ergonómicos y ergonométricos y también de protección para el trabajador para que no se lesione. Una vez que si el paciente por alguna condición se ha lesionado, podemos analizar ese tipo de enfermedad laboral o de lesión por producto de aspectos repetitivos y poder entender cómo podemos configurar la intervención de rehabilitación para reubicar o ubicar nuevamente a este trabajador a su desempeño cotidiano sin el riesgo de que vuelva a ser
un paciente policonsultante por la misma actividad. En síntesis, las pruebas isocinéticas se dividen en eso, o hacer isocinética parte de hacer un buen desempeño de protocolo de evaluación y analizar los datos que obtenemos en tiempo real, tanto de características cualitativas como cuantitativas. Yo les agradezco enormemente la atención y la invitación a participar con ustedes. Un abrazo.